estudio térmico de disipadores de calor utilizados en módulos de Peltier por un servidor, Roberto Alvarado Juárez. Y este trabajo fue realizado también con la participación de David Antonio Rivera Hernández, Jonathan Alberto Guzmán Cortés y Diana Isabel Rodríguez Brito, todos miembros de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Como introducción vamos a mencionar que los módulos termoeléctricos son principalmente utilizados para el enfriamiento de dispositivos electrónicos, sobre todo en sistemas armamentarios o tecnología militar, y en los últimos años ha tomado principal atención en otras áreas, principalmente para el enfriamiento de dispositivos electrónicos, además de la generación de energía eléctrica. Son dispositivos que son amigables con el medio ambiente y tienen la ventaja de que son pequeños y no producen prácticamente ruido. Sin embargo, la eficiencia o el mal funcionamiento de estos sistemas está relacionado con el sobrecalentamiento. Debido a ello es que en este caso los módulos de Peltier se han estado utilizando desde un punto de vista térmico, utilizando disipadores de calor. ¿Para qué? Para que esta energía pueda ser removida y los disipadores sean más eficientes. Diferentes estudios se han venido realizando, desde teóricos a experimentales, y dentro de los más relevantes que se utilizaron en este trabajo está el de Ventola en el 2016, quien realizó un estudio experimental y observó que estos disipadores se pueden aligerar su carga reduciendo el material hasta un 53%, manteniendo la eficiencia de los mismos. Abdel Moimen en el 2021 realizó una simulación donde variaba el número de reinos, es decir, la velocidad, y observó que cuando se hacía incidir un flujo a lo largo de los disipadores de calor, se reducía la resistencia térmica. Al-Luaidi y Nasal realizaron un estudio experimental donde le agregaron diferentes orificios a las aletas y observaron que se podía reducir el peso de estas hasta un 7.3% sin afectar su eficiencia. Rodríguez Muñoz realizaron una simulación de diferentes tipos de aletas y observaron que las aletas circulares eran la mejor configuración. Alomía en sus trabajos reportaba que el aluminio era un excelente material para la construcción de los disipadores de calor. Y Pupcevic observó que la distancia óptima de separación entre las aletas era de 5.26. Si bien estos trabajos han sido tanto teóricos como experimentales, han variado el tipo de material, el peso, la distancia y la configuración, no se ha observado en estos trabajos una relación entre la separación de las aletas y el coeficiente convectivo de transferencia de calor, lo cual nos vamos a enfocar en este trabajo. Pues bien, dentro de la metodología utilizada, se utilizó una cédula de Peltier, un módulo termoeléctrico basado en un sistema comercial de los que se utiliza de manera convencional, el cual se muestra en la figura. Este está hecho de aluminio, sus disipadores de calor. Una de las bases tiene 60 por 46 y también en el caso de la celda de Peltier lleva un aislamiento, como se muestra en la figura, y posterior lleva dos disipadores, uno en la base fría, que este es de 40 por 40 y un espesor de 4 milímetros con una altura de 20.57 en las aletas, y el disipador en el lado caliente tiene una base de 100 por 100 milímetros. Se trabajó con diferentes casos de separación de aletas, las cuales eran de 1.27, 2.54, 3.81 y 5.08 milímetros, tanto en el disipador del lado caliente como en el disipador que va en el lado frío del módulo de Peltier. ¿Esto qué significa? Pues variación en el número de las aletas, que iba desde los 10, 13, 17 y 27 para el lado frío, y 17, 21, 28 y 44 aletas para el lado caliente. Se resolvieron las ecuaciones de conducción de calor en estado permanente, en este caso no se tiene generación de calor, y en las fronteras se consideró pérdidas convectivas y radiativas. Esto también es algo importante debido a que otros estudios no consideran las pérdidas radiativas. Sin embargo, mucha o poca la contribución, esto acerca a un problema un poco más realista. Se consideró una emisión de 0.85 del fluido aire, y en este caso el coeficiente convectivo varió de 5 a 200 watts.
sobre watt sobre metro cuadrado Kelvin, es decir, desde la convección natural hasta el flujo forzado. Para ello se utilizó el software de SolidWorks, donde se resuelven las ecuaciones por el método de elemento finito. Se hizo el mallado, donde se realizó un estudio en la cual se observaba que no hubiera una diferencia mayor al 1% en la diferencia de temperaturas, y con esto considerábamos que tenía una malla suficientemente fina. Para este caso se considera una tolerancia de 0.125 milímetros con 16 puntos jacobianos. ¿Qué se encontraron en los resultados? De manera sistemática se presenta en la gráfica del lado izquierdo los perfiles de temperatura en la aleta central para los casos C1, C2, C3, C4, que ya los habíamos mencionado aquí. C1 es aquel que tiene la separación de aleta más amplia, y C4 es cuando tiene la aleta más pequeña, es decir, C1 son 10 aletas, C4 27, H1 17 aletas y H4 44 aletas. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Para el caso de convección natural, H5, watt sobre metro cuadrado Kelvin, observamos que sin importar las aletas, sean pocas o sean muchas, la diferencia de temperaturas que se encuentran desde la base del disipador hasta el extremo de esta, tenemos una diferencia no mayor a medio grado centígrado. En ese sentido, se observa que para el caso de convección natural, la configuración del número de aletas no tiene un efecto significativo, por lo que predomina principalmente la conducción de calor. En el caso de cuando se incrementaba la disipación de calor, aquí ya se empieza a observar cómo el flujo forzado incrementa la transferencia de calor, y la temperatura, el gradiente de temperatura que va desde la base hasta el extremo, varió prácticamente 4 grados y medio. Lo mismo se observa para el caso del disipador en el lado caliente, que observamos que cuando tenemos convección natural sí hay diferencia en el lado caliente, en la reducción de la temperatura, pasando de la base de 85 grados centígrados y en el extremo hasta 81.5 grados. Observamos una diferencia de temperatura de 3.5, mismo que no se observaba en el lado caliente. Y aquí el efecto de tener más aletas para el caso H4, observamos que disipa más calor. Entonces, a mayor calor, sin importar que sea el caso de convección natural, incrementa la transferencia de calor porque se incrementa la superficie de contacto. Cuando el coeficiente convectivo de transferencia de calor se incrementa hasta 200, obviamente la transferencia de calor se reduce, se disipa más calor, dando una diferencia de temperaturas casi de 35 grados centígrados, 83, 84 grados lo que es en la base, y en el extremo 85. Misma situación para el caso del mayor número de aletas, en este caso la configuración H4, observamos que incrementa significativamente la transferencia de calor. Para los casos de H1 o H2, la diferencia de gradientes es solamente de 1 o 2 grados, no es tan significativa. No obstante, al incrementar el número de aletas, incrementa la superficie de contacto e incrementa la transferencia de calor. ¿Qué podemos observar de estos trabajos? Pues que en el lado frío del disipador de calor del módulo termoeléctrico no se observaron diferencias significativas cuando se variaba el número de aletas, con una diferencia de 0.3 grados. Para el caso de coeficiente de 200, es decir, convección forzada, se incrementaba la transferencia de calor porque había mayor área para disiparla. Para el lado caliente, observamos que para el caso de convección natural, sí había ya una diferencia de temperaturas de 0.6, prácticamente para el caso H1, H2, y que la temperatura bajaba desde 84.8 grados centígrados a 81.2, pero para el caso de convección forzada, la temperatura bajaba de 82.4 a 50.7. Esto que nos demuestra que en un disipador de calor, en el caso del lado frío, pues prácticamente tenemos solamente
conducción de calor. Y el número de aletas no afecta significativamente los resultados, por lo que se concluye que estos resultados están en concordancia con ya los reportados en la literatura, que la geometría y la transferencia de calor por convección juegan un papel importante en la disipación de calor y que se debe poner especial atención en el disipador que se localiza en el lado caliente. Esto comparándolo con lo del lado frío. Estas son las referencias presentadas